El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de la materia de probabilidad, para el cual, para la resolución de este ejercicio, vamos a hacer uso de un teorema llamado el teorema de Chebyshev. Pero no solo eso, ya que también para la resolución de este problema vamos a ocupar diversos elementos que nos van a ayudar para la resolución del mismo. Para el cual vamos a utilizar, como ya mencioné, el teorema de Chebyshev, vamos a ocupar la media o promedio, vamos a hacer uso también de una tabla de frecuencias y por último de la desviación estándar. Voy a explicarte cada uno de estos conceptos, no me quiero alargar tanto en explicarte qué es una desviación estándar, qué es un promedio, para qué vamos a utilizar una tabla de frecuencias, sino que más bien en este video quiero que te quede claro para qué sirve este teorema y el por qué lo vamos a utilizar para la resolución de este ejercicio. Así que sin más, quédate porque en español nadie te va a explicar mejor que yo. Entonces, comenzamos. Muy bien, entonces procedo a explicarte qué es el teorema de Chebyshev. Muy bien, pues básicamente este teorema es un resultado de la probabilidad y la estadística que nos brinda información sobre la dispersión de datos en una distribución específica. Además de que establece que cualquier conjunto de datos, al menos una proporción específica de estos, se encuentra dentro de intervalos de desviación estándar con respecto a la media. Tal vez esto te haya sonado un poco confuso o no hayas entendido lo que dije. Entonces, para que lo retengas y comprendas un poco mejor, voy a explicártelo con esta pequeña gráfica que tengo aquí. Pon mucha atención. Vamos a leer nuevamente el teorema, vamos a repasarlo, pero ahora con esta gráfica, ¿ok? Nos dice que establece que para cualquier conjunto de datos, acá nosotros tenemos un conjunto de datos X, al menos una proporción específica de estos, por ejemplo aquí podemos tener esta, de este conjunto de datos, al menos una proporción específica de estos, o sea, de este conjunto de datos que están siempre dentro de la media, se encuentran dentro de intervalos de desviación estándar. ¿Qué es desviación estándar? O sea, la desviación estándar es una herramienta que nos va a ayudar a saber qué datos se alejan con respecto a la media. Es decir, estos datos van a estar dentro de intervalos de desviación estándar que se van a alejar de la media. Es decir, estos datos van a pasar a salirse de acá. Nosotros vamos a tener dos intervalos que también vamos a mencionar en el ejercicio. Vamos a tener valores tanto superiores como inferiores. Entonces esos datos pueden alejarse tanto para acá como para acá. Tenemos dos intervalos, el superior y el inferior, arriba y abajo. Entonces esos datos pueden irse para acá o para acá. Entonces ya una vez analizada esta gráfica, creo que ya hace un poquito más de sentido, ¿no? Vamos a repetirlo. Establece que cualquier conjunto de datos, claro, siempre dentro de la media, aquí tenemos nuestro conjunto de datos X, una proporción específica de estos, que acá ya nosotros tenemos nuestra proporción específica de datos, va a estar dentro de intervalos de desviación estándar que se alejan de la media. Es decir, este conjunto de datos va a alejarse de la media, lo cual eso se conoce como una desviación estándar. Y lo cual estos datos se convierten en datos atípicos al estar separados del conjunto de datos original. Pero eso de los datos atípicos, eso ya es otro tema para otro video. Pero creo que ya quedó un poquito más claro el concepto y entonces ya podemos pasar a la resolución del ejercicio. Entonces voy a proceder a borrar esto porque vamos a ocupar aquí para resolver la desviación estándar. Y entonces ahora sí procedemos a leer y analizar el ejercicio. Pero antes de eso, como ya te habrás dado cuenta, aquí yo puse una serie de números porque así como en los otros videos de probabilidad, que si no los has visto ya estén disponibles en el canal de donde explico teorema de Bayes, por ejemplo, a mí me gusta resolver los ejercicios por partes. ¿Por qué? Porque así no nos perdemos, así sabemos qué estamos haciendo, qué va primero y qué va después. Entonces aquí vamos a el primer paso, que es lo que nos interesa, que es sacar el teorema de Chebyshev, va a ser el paso 1. Después vamos a sacar la media, después te voy a explicar por qué la necesitamos. Después vamos a resolver esta tabla de frecuencias y finalmente vamos a resolver esta desviación estándar, que la vamos a resolver con la ayuda de todos los datos que nos den acá, para finalmente encontrar los valores superiores e inferiores que nos está pidiendo el problema. Pero pues para saber qué nos están pidiendo, primero tenemos que leerlo, ¿no? Entonces procedemos a analizar el problema.
Y el ejercicio dice así. En la siguiente tabla se expone la participación mensual de la inversión extranjera en el mercado accionario de la Bolsa Mexicana de Valores durante el año 2000. Y aquí tenemos el primer planteamiento. Calcula el porcentaje mínimo de datos que se encuentra dentro del rango 1.5 veces la desviación estándar por arriba y por debajo de la media. Es decir, aquí vamos a hacer algo similar a la gráfica que te mostré hace un par de minutos. Y el segundo planteamiento nos dice así. Encuentra los valores superior e inferior que determinan este rango. Muy bien, entonces pasemos a resolver el primero con la ayuda del teorema de Chebyshev, en donde tenemos que encontrar el porcentaje mínimo de datos que se encuentra dentro del rango 1.5 veces la desviación estándar. Muy bien, esta fórmula la verdad que es muy sencilla, este teorema la verdad es que es muy sencillo, creo que es más difícil la teoría que la fórmula en sí, pero en sí la fórmula la podemos leer de la siguiente manera. El porcentaje mínimo de datos va a ser igual a 1 menos 1 sobre z cuadrada multiplicado por 100. Pero oye, ¿qué es la z cuadrada? Bueno, z cuadrada es el número de desviaciones estándar que se aleja de la media. Y aquí ya nos lo está dando, la verdad es que es un dato muy fácil de identificar porque en realidad es el único que nos da. La verdad es más problema que datos. Entonces aquí ya nos lo da 1.5 veces la desviación estándar. Entonces tenemos 1 entre 1.5, pero eso lo elevamos al cuadrado. ¿Y cuál es el resultado si lo elevamos al cuadrado? Pues 2.25. Entonces ponemos 1 sobre 2.25. Y el resultado de esa operación nos quedaría como 0.44. Entonces, ahora tenemos 1 menos 0.44 es igual a 0.56. Pero multiplicado por 100 nos va a dar 56%. Ok, entonces aquí ya podemos concluir que el porcentaje mínimo de datos que se encuentra dentro del rango 1.5 veces la desviación estándar por arriba y por debajo de la media es del 56%. Ese es el mínimo de datos que se encuentra dentro de este rango de desviación estándar. Muy bien, entonces ya tenemos la primera parte del problema resuelto. Ahora ya nada más nos faltan otras 4. Aquí ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el promedio, la media, para entonces poder pasar a la de frecuencias. ¿Y la media cómo vamos a encontrarla? ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues con la ayuda de esta fórmula que nos dice que el promedio o la media va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias dividido entre el número de datos proporcionados. Entonces aquí nos vamos a nuestra tabla de frecuencias y tenemos que nuestras frecuencias son estas, son las participaciones que tuvo la inversión extranjera en el año 2000. Entonces aquí nos dice la sumatoria de todas las frecuencias. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sumar todo esto dividido entre el número de datos proporcionados, que son 12, porque son los 12 meses del año. Entonces tenemos que sumar todo esto y lo que nos dé, dividirlo entre el número de datos que tenemos. Espero que esto haya quedado claro. Entonces procedemos a hacer la operación. Entonces, haciéndolo rápido con la calculadora, tenemos que la sumatoria de todas las frecuencias nos va a dar 269.33. Y aquí es fácil, pues el número de datos pues son 12, son los 12 meses del año. Entonces aquí en la media procedemos a sustituir 269.33 sobre 12. Y eso nos va a dar un total de 22.44. Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos nuestra media, pero nunca te expliqué para qué la íbamos a necesitar. Ah, bueno, pues esta media es muy importante para dos cosas. Primero, para resolver nuestra tabla de frecuencias y segundo, para nuestra desviación estándar. Y aquí voy a empezar a darte una pequeña explicación de qué es lo que vamos a hacer para que no te me pierdas. Te voy a explicar paso por paso porque de aquí no te vas hasta que termines de entender este teorema paso por paso. Muy bien, entonces ¿para qué yo quiero la media o el promedio? Bueno, el promedio yo lo voy a necesitar para poder resolver esta tabla de frecuencias, es decir, voy a utilizar la columna de las frecuencias, la de participación de inversión extranjera, y ese dato que me dé lo voy a restar a dicha media, al promedio que me dio, que es 22.44, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Voy a hacerlo con este y así con todos. Ahora bien, ¿para qué yo necesito esto? ¿Para qué necesito la suma de las frecuencias menos la media elevada al cuadrado?
Y bueno, voy a necesitar también la sumatoria de todo esto como lo hicimos ahorita. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, vamos a sumarlo y vamos a necesitar ese resultado más tarde. ¿Por qué? Porque aquí, como podemos observar, en la desviación estándar nos están pidiendo otra sumatoria, que es la sumatoria que nosotros tenemos aquí en nuestra tabla de frecuencias. Y eso lo vamos a dividir entre n, que es el número de datos que nosotros tenemos. Entonces espero haberme explicado en ese sentido. Entonces ya te expliqué de dónde vamos a sacar esto, porque necesitamos la media y para qué se va a utilizar en la desviación estándar. Entonces te repito, cada uno de estos datos vamos a restarle la media y a eso, resultado que te dio, lo vas a elevar al cuadrado. Y a continuación te voy a mostrar un pequeño clip en la calculadora científica para que quede un poquito más claro, ¿ok? Entonces procedo a enseñarte en la calculadora. Entonces aquí ya tenemos la calculadora. Espero que si se esté viendo bien, es que la luz tapa un poco aquí la rayita donde ponemos los números. Pero entonces pasemos a resolverlo. Entonces primero tenemos que poner un paréntesis y ponemos nuestra, puse 2, ponemos un paréntesis y ponemos nuestra primera frecuencia, que como podemos ver allá es de 20.01. Y a eso vamos a restarle nuestra media, que es de 22.44. Nosotros ponemos 22.44, cerramos el paréntesis y lo elevamos al cuadrado con ese triangulito que está acá. Entonces nada más le ponemos 2 para decirle que es al cuadrado y le damos a igual y ya tenemos el primer resultado, que es 5.9049. Entonces así este procedimiento lo tienes que hacer con todos los que están allá y al final vamos a hacer la sumatoria de todo eso para entonces proceder a resolver la desviación estándar. Muy bien, entonces una vez hecho eso, ya que ya tenemos todos los resultados de lo que acabo de mencionar, del procedimiento que les dije que hicieran, yo acá ya los anoté y los hice súper rápido porque si hago uno por uno enseñándote cómo, pues nunca acabamos, ¿verdad? Entonces acá también ya tenemos la sumatoria de todo este conjunto de datos, de toda esta columna, que es de 40.3433. Entonces ahora sí, una vez que nosotros ya tenemos esta sumatoria, entonces ya podemos pasar a proceder a resolver nuestra desviación estándar, que dice así. La desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las frecuencias menos la media elevado al cuadrado dividido sobre el conjunto sobre el número de datos. Entonces procedemos a resolver esta pequeña fórmula que tenemos aquí, ¿ok? Entonces tenemos que la desviación estándar va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias menos la media elevada al cuadrado, que esa sumatoria nos dio 40.3433. Entonces ponemos que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 40.3433 entre n, que es el número de datos que nos están dando, que es 12. Entonces sobre 12. Ok, entonces procedemos a resolver esta operación. Es igual a la desviación estándar de la raíz cuadrada de 3.3619. Entonces simplemente ya nada más nos queda resolver esta raíz cuadrada, que nos daría como resultado una desviación estándar de 1.83. 1.83. Muy bien. Entonces ahora sí ya resolvimos todos los ejercicios, pero nos falta la conclusión, porque aquí nos dice: encuentra los valores superior e inferior que determinan este rango, es decir, el rango que nos dieron acá. 1.5 veces la desviación estándar por arriba y por debajo de la media. Tenemos que encontrar los dos valores, tanto superior como inferior. Y la fórmula es la siguiente. El valor superior va a ser igual a la media, que ya la tenemos acá. También por eso era muy importante que la sacáramos, porque pues nos la piden para sacar los valores. Entonces nosotros tenemos la media más la z. ¿Qué dijimos que era la z? Exacto, el número de desviaciones estándar que se aleja de la media. Y por último, la desviación estándar, que ya lo tenemos, que es de 1.83. La única diferencia entre estas dos ecuaciones es que en el valor superior vamos a sumar y en el inferior vamos a restar. Entonces procedemos a sustituir los valores en cada uno de esos conjuntos. Entonces tenemos que en el valor superior, la media, ¿cuánto equivale la media? A 22.44. Entonces nosotros ponemos 22.44, que va a estar sumando más la z, que es el número de desviaciones. ¿Cuánto es? 1.5.
Entonces nosotros procedemos a poner más 1.5 por la desviación estándar, que es 1.83. Entonces ponemos 1.83. Y ahora procedemos a hacer lo mismo para el valor inferior, que es exactamente lo mismo, solo que la diferencia, como ya mencioné, es de que en uno vamos a sumar y en otro va a restar. Entonces procedemos a poner 22.44, perdón, estoy diciendo que es resta, menos 1.5 por 1.83. Entonces ahora sí ya nada más nos queda resolver estos dos, que nos darían como resultado lo siguiente. En el primer resultado tendríamos 25.18 y en el valor inferior tendríamos 19.69. Entonces ponemos 19.69. Entonces ahora sí ya hemos completado este ejercicio. Ya tenemos tanto el valor superior como el valor inferior. En el valor superior tenemos que esto es igual a 25.18 y en el inferior tenemos 19.69. Pero ¿esto cómo se lee? Es decir, tenemos ya encontramos los valores superior e inferior que determinan este rango. Esto te lo voy a explicar con una gráfica, entonces voy a proceder a borrar aquí, esto ya lo entendiste, y si no, pues regresa tantito porque esto lo voy a borrar para mostrártelo más gráficamente, así como lo hicimos en el principio. Entonces procedo a borrar y a mostrarte. Entonces podemos concluir en lo siguiente. Vamos a sacar las conclusiones de cada uno de los planteamientos, ¿ok? En el primero tenemos, calcula el porcentaje mínimo de datos, ok, ya lo hicimos con esto. Entonces podemos, en el primer planteamiento, podemos concluir que el porcentaje mínimo de datos que se encuentra dentro de este rango, que es 1.5 veces la desviación estándar, es del 56%. Es decir, de estos datos que nos dieron, el porcentaje mínimo que se encuentra dentro de este rango es esto, es el 56%. Y el segundo, encuentra los valores superior e inferior que determinan este rango. Podemos concluir que en el rango 1.5 veces la desviación estándar por arriba y por debajo de la media, encontramos que el valor inferior es de 19.69, mientras que el superior es de 25.18. Y así sería como concluiríamos este ejercicio de teorema de Chebyshev. Como vimos, es un teorema, la verdad, muy sencillo. La verdad fue más ejercicio de otra cosa que el teorema como tal, porque como ya vieron es una fórmula muy pero que muy sencilla. Entonces esto sería todo por el video de hoy. Ya resolvimos el ejercicio, ya sacamos las conclusiones, cómo podemos leer nuestros resultados. Y esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias.